como Dios, nadie como Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio Jesús es bastante directo. Yo lo voy a tomar en 3 momentos. El primer momento dice: os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En ese momento Jesús nos habla sobre el peligro de las riquezas y cómo se pueden emplear esas riquezas. Las riquezas son buenas o malas, depende de cómo nosotros las usemos o para qué. Hay 2 tipos de riquezas que Dios nos ha regalado, porque hay que tener en cuenta que las riquezas son regalos y dones de Dios. Están las riquezas materiales y las riquezas espirituales. Dentro de las riquezas materiales está todo aquello que nosotros obtenemos diariamente para el sustento de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros pequeños gusticos. Pero entonces hay unas riquezas más importantes y más reales, que son las riquezas espirituales. Esas riquezas espirituales son las que día a día nos ayudan a vivir mejor. Son aquella de la cual la palabra nos muestra cuán hermosa es la vida y qué hermoso es poder servir a los demás. Las riquezas pueden ser empleadas para lo bueno o para lo malo. Para lo malo, cuando nos dejamos llevar del mundo y dejamos que solamente la felicidad momentánea nos rija. Cuando somos egoístas y pensamos solo en nosotros mismos. En cambio, hay una riqueza espiritual, que esa sí es para todos, no es solamente para mí, es para todos. Y Dios nos la regala, nos la dona. Son regalos maravillosos, que son el amor, que son la fe, que son la esperanza, la caridad, el amor no solo propio, sino hacia los demás, el querer servir, el querer ayudar. Esas riquezas valen muchísimo más que las riquezas materiales. Y el segundo momento del cual voy a hablar es: hemos dejado todo, dice Pedro, y te hemos seguido. Ese hemos dejado todo de Pedro no quiere decir que él se sienta melancólico o se sienta frustrado por seguirle a Jesús. No. Cuando él dice hemos dejado todo, quiere decir que ellos han sentido la necesidad y el amor de Dios de dejarse de sí mismos, despojarse de sí mismos para servir a los demás, porque se han dado cuenta que la felicidad se encuentra y se siente
cuando se da y cuando se recibe. Cuando tú das, tú te sientes feliz porque estás ayudando a alguien, ya sea con una palabra, un gesto, con una ayuda económica. Y cuando tú recibes, es esa alegría, esa satisfacción de haberlo hecho, de haberlo podido hacer para que otra persona se pueda sentir mejor. Y viene otro tercer momento, que es el que dice: el que por mí deja todo recibirá 100 veces más y heredará el reino de Dios. Mire qué palabra tan hermosa. El seguir a Dios no es un sacrificio, para nada. El seguir a Dios es un tesoro que se acrecienta día a día en nuestro corazón para hacernos sentir amados, para darnos cuenta de que la felicidad no se encuentra en las cosas momentáneas del mundo, sino que la felicidad se puede tener todos los días y en todos los momentos de nuestra vida. Esa felicidad la podemos sentir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en cada uno de los momentos de nuestra vida, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, porque es que Dios nos da eso, nos da su amor, su comprensión, y Él nos enseña que para poder seguir en este caminar, para poder seguir en este mundo, para poder conocer realmente la felicidad y el amor, no tenemos que dejarnos llevar por las cosas que el enemigo nos quiere mostrar, sino que debemos buscar al quien realmente vale la pena y el quien dio la vida por nosotros, el que nos demostró que entregándose completamente nos dio la felicidad eterna, nos dio el amor eterno. Y es ahí donde viene la frase más hermosa y que se las voy a regalar en este momento, que me ha llenado y me llena muchísimo cada día, que es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice: ama y cuando te canses de amar, continúa amando. Ama y cuando te canses de amar, continúa amando. Mire qué hermoso. Con esa frase les dejo y Dios les bendiga.